Saludos nuevamente en este día miércoles. Que Dios los bendiga a todos nuestros amigos, familiares que nos acompañan. En donde quiera que usted se encuentre, le agradecemos su compañía, le agradecemos que nos han estado siguiendo y apoyando a través de todas estas semanas en los días miércoles. Hoy estamos terminando el libro de Eclesiastés. Es una tremenda bendición para nosotros. Terminamos el libro de Proverbios. Ahora estamos terminando el libro de Eclesiastés en los días miércoles. Ya más adelante vamos a compartir qué es lo que vamos a continuar haciendo en días miércoles. Ténganos un poco de paciencia, nos vamos a reorganizar. Vamos a tomar 1 o 2 miércoles para planificar qué es lo que queremos hacer. Queremos hacer un cambio, pero ya les vamos a compartir. Mientras tanto, gracias por estar con nosotros. Siempre lo invitamos a que nos envíen sus peticiones de oración, sus comentarios. Todo es bienvenido. Que Dios le bendiga donde quiera que esté. Gracias por acompañarnos. Y nuevamente le pedimos tenga la palabra de Dios a la mano. Vamos a leer el último capítulo del libro de Eclesiastés. Llegamos al final. Queremos ver qué es lo que Dios a través de este sabio Salomón nos dice al terminar el libro, después de tanta investigación, de tanto observar, de tanto meditar, de tanto hablar, de tanto preguntar, de su discurso tan largo a través de estos 12 capítulos. Queremos ver a qué conclusión llega, qué es lo que nos dice que es importante para nosotros también de la misma manera. Así es que vamos a la palabra, vamos a aprovechar los minutos, vamos a la palabra de Dios, Eclesiastés 12, vamos a leer los 14 versículos y por partes lo vamos a ir viendo en estos minutos. Gracias nuevamente, Dios le bendiga. La palabra de Dios dice así, Eclesiastés 12, versículo 1, dice la palabra de Dios: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Que el Señor bendiga su palabra. Eclesiastés 12. Terminamos el libro, estamos concluyendo. Iniciamos hace varias semanas atrás iniciamos con la pregunta primordial que tiene el libro: ¿cuál es el significado de nuestra vida? ¿Cuál es el propósito por el que yo vivo? ¿Con qué razón es que Dios me puso en este lugar? Porque podemos ver aquí en el versículo 1 que dice: acuérdate de quién, de tu Creador. Él es el que nos ha creado, Él es el que nos ha hecho, Él es el que nos formó desde el vientre de nuestra madre. Él nos hizo, Él es nuestro Creador. Entonces, en este libro, el predicador, el sabio Salomón, el rey Salomón, hace una investigación para poder encontrar la respuesta a esta pregunta clave de la vida. Porque por ahí todavía andamos muchos buscando, ¿para qué estoy en este mundo? ¿Cuál es el propósito? No encuentran satisfacción, aún a pesar de ser personas con profesiones, con carreras, que han triunfado en la vida en algún aspecto, económicamente, socialmente, culturalmente, deportivamente. Y hemos oído historias
historias y más historias de personas que aún a pesar de la fama, que aún a pesar de la fortuna, que aún a pesar de tener familias, no han encontrado el verdadero significado de sus vidas. Hay un vacío, no han logrado entender para qué están en este mundo, y conforme va pasando el tiempo, van sintiendo ese temor de que la vida se acaba, de que la vida se agota. Entonces Salomón ha hecho este estudio, ha hecho esta investigación, ha escudriñado, ha observado la vida, ha observado a la gente para poder encontrar las respuestas. Leímos a través de las semanas que el sabio Salomón trató de todo para poder encontrar esas respuestas. Trató el conocimiento, llenarse de más conocimiento y sabiduría, y no fue la respuesta. Trató los placeres, tuvo 1000 mujeres, trató las relaciones íntimas y no encontró las respuestas. Trató las fiestas, trató la bebida, trató el arte, porque tenía músicos y músicas, tenía una gran orquesta, y no fue la respuesta para su pregunta. Él fue rico, fue un hombre rico, más rico que toda la gente que haya existido en la historia, y no encontró la respuesta en el dinero. Dice la palabra de Dios que no negó nada a sus ojos, nada de lo que él vio se lo negó. Todo lo que él vio y quiso, lo obtuvo. No hay absolutamente nada que él se haya negado en la vida, y buscó y probó y trató y no encontró la respuesta. No encontró la respuesta a las preguntas que surgen en el libro de Eclesiastés, a las respuestas que surgen en el Antiguo Testamento, las vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Es donde vamos a encontrar el significado, es donde vamos a encontrar la respuesta, es donde vamos a encontrar el camino, es donde vamos a encontrar la verdadera sabiduría, es donde vamos a encontrar el espíritu de verdad, es donde vamos a encontrar la guía, la persona de Dios es la que vamos a conocer, es la que vamos a tratar de temer, de seguir, de obedecer, de someternos. Pero encontramos esas respuestas a esas preguntas en el Nuevo Testamento. Y empieza aquí nuevamente, vemos en el versículo número 1, algo importante. Al terminar todo este estudio, al terminar toda esta observación, al terminar todo lo que él trató y probó, llega aquí a las conclusiones y nos dice, versículo 1, acuérdate de tu Creador. Recuerda que hay un Dios todopoderoso. Recuerda que hay alguien que vive y que está más allá del sol, que es el creador, no solamente de mi vida, es el creador de todo cuanto existe. Acuérdate de tu Creador. Aquí específicamente le dicen los días de tu juventud. Pero una de las cosas que sucede es que nosotros, conforme pasa el tiempo, conforme pasa la vida, desde el momento en que nos comprometemos y formamos nuestro hogar y tenemos nuestra familia y tenemos hijos, una de las cosas que es difícil para nosotros es entregarle nuestra vida a Dios, es buscar a Dios, es seguir a Dios, es servir a Dios. ¿Por qué? Porque en la juventud no hay compromiso de esa materia, de esa naturaleza. El compromiso sí es estudiar, prepararse, quizá obedecer a los padres, pero no hay un compromiso total. Por eso dicen los días de tu juventud, en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, encontramos que Pablo aconseja y dice, es mejor quedarte soltero. ¿Por qué? Es beneficioso, no exactamente en el aspecto social, en el aspecto moral, en el aspecto espiritual, en el aspecto íntimo, porque necesitas tener dones especiales para poderte quedar soltero, pero por el hecho de que como soltero tienes la oportunidad, tienes el tiempo, tienes la capacidad, tienes la fortaleza, estás vivo, estás ágil, estás capacitándote y puedes ser usado por Dios para la gloria de su nombre. Cuando eres joven tienes más energía, tienes más sabiduría, tienes más, no precisamente sabiduría, pero tienes más creatividad, sería la palabra, aunque hay jóvenes con bastante experiencia, madurez y sabiduría y capaces, tampoco lo vamos a negar, pero tienen creatividad, tienen esas habilidades especiales. Y dice, acuérdate de tu Creador. Conforme nosotros ya cambia nuestro estatus, ¿verdad? Dejamos de ser jóvenes, entonces tenemos nuestra esposa, tenemos nuestros hijos, tenemos responsabilidades, nos preocupamos más por cosas terrenales. Alguien que es soltero, que está solo y que es cristiano, busca más de Dios, darle a Dios más de su tiempo, tiene mayor tiempo y mayor talento y mayor capacidad, y nosotros nos enfocamos más en los aspectos terrenales, lo que es mi hogar, cómo voy a pagar mis recibos, mi casa, mi carro, lo que quiero hacer con mis hijos, que la responsabilidad que tengo con mi esposa, en fin, nos dedicamos más a ese tipo de aspectos terrenales. Pero el sabio nos dice, acuérdate de tu Creador.
En medio de todo eso, en medio de nuestras vidas ocupadas, en medio de nuestras vidas afanadas que nos alejan y nos alejan y nos alejan más de Dios, recuerda a tu Creador. Y no necesariamente recuerda así como una memoria. No necesariamente se refiere a que cuando ves una foto de allá de hace 10 años, 15 años, ahora que se comparten esas memorias a través de Facebook y que ves esa foto y empiezas a recordar. No necesariamente se refiere a eso. Acuérdate que existe un Dios todopoderoso. Acuérdate que tienes una relación. Acuérdate que hiciste un compromiso. Acuérdate que Él es la autoridad. Acuérdate que hay que someterse a esa autoridad. Acuérdate que hay que tener temor. Acuérdate de esa relación que es importante a tu vida. Acuérdate de sus mandamientos. Acuérdate que todo es para Dios, es con Dios, es para Él y hay que hacer y cumplir la voluntad de Dios. Acuérdate. Acuérdate, para muchos de nosotros que iniciamos en el cristianismo hace 20, 30, 40 años, cómo fue nuestra relación. La palabra de Dios en el libro de Apocalipsis le llama el primer amor. Y le dice en el libro de Apocalipsis, le dice el Espíritu a la iglesia de los Efesios: tengo algo contra ti, tengo que te has olvidado de tu primer amor, de aquella relación cercana, como la relación entre hombre y mujer. La relación de noviazgo, cuando pretendes, cuando vas, cuando regalas, cuando dices sí a todo, cuando todo te da gracia y risa con tal de tener alegre a tu pareja y llevas flores y llevas chocolates, invitas y haces todo aquello. Pero conforme pasa el tiempo en muchas parejas, eso va mermando, va cambiando. Y así ha sido nuestra relación con Dios. Iniciamos fuerte, iniciamos con ese anhelo y poco a poco nos hemos ido olvidando de Él. Nos acordamos cuando necesitamos, nos acordamos cuando padecemos, nos acordamos cuando hay necesidad. Pero el sabio nos dice, en medio de todo ese afán, en medio de lo que he buscado, acuérdate de tu Creador. Para ustedes que nos escuchen en este momento, es importante que te sientes y medites y digas: ¿cuál es mi relación con Dios? ¿Dónde está Dios en mi vida? ¿Qué tan importante es Dios en mi vida? Y que yo recuerde y que yo me comprometa, y si necesito reiniciar, pues reinicio, pero necesito recordar que existe ese Creador. Debemos detenernos y regresar a esa relación con nuestro Creador, que es algo fundamental para mi vida cristiana y para mi vida en general. Mi relación me va a hacer más fuerte, va a crecer mi fe, mi seguridad, mi convicción, mi madurez, conforme tenga esa relación, pero necesito acordarme que está mi Creador. Al terminar este libro, hace mención de esto, el escritor, el sabio, recuerda que un hombre sabio nos está dando este consejo, algo que es importante, recordar a nuestro Creador. Eso es más importante que la iglesia. Nosotros estamos en este tiempo de COVID y estamos preocupados porque no vamos a la iglesia y queremos regresar a la iglesia. Acuérdate de tu Creador. Queremos regresar a dar la alabanza y glorificar el nombre de Dios y estar en comunión. Acuérdate primero de tu Creador. Dios es Dios sobre la iglesia, sobre la alabanza, sobre la congregación. Él es primero y antes que todo. Entonces necesito acordarme primero de Él. No necesito, si no estoy yendo en este momento a la iglesia, eso de ninguna manera quiere decir que debería de apagar mi relación con Dios. Mi relación con Dios no puede estar basada solamente en domingo, cuando voy a la iglesia a recibir, a cantar alabanzas, a recibir, a que me sirvan, a que me atiendan. Mi compromiso, mi relación está basada en diario, en lo que hago diario, en la conexión, en la relación con el Padre Celestial. Entonces es más importante que la religión, que las costumbres, que las tradiciones, que los pensamientos. Es acuérdate, no dice acuérdate de tu religión, acuérdate de tu tradición, acuérdate de tu líder, acuérdate de tu iglesia. Dice acuérdate de tu Creador. Eso es importante y claramente nos dice el versículo: en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Acuérdate ahorita, antes de que vengan los días malos, es decir, antes de que venga la vejez. Ya no es lo mismo, volvemos a mencionar, ya no es lo mismo a esta edad que tenemos en este momento a cuando teníamos 20 años. Ya no es lo mismo, no es la misma fortaleza, no es la misma capacidad, no es la misma agilidad, no es la misma creatividad.
Acuérdate, antes que lleguen los años en los que ya ves que va mermando absolutamente todo. Por eso es el consejo. Y ahorita, si todavía nos quedan capacidades, todavía nos queda fortaleza, todavía nos queda talento, acuérdate de tu Creador. Acuérdate que Él existe, acuérdate que Él es el todo. Vamos a ir viendo más al final lo que es el todo en nuestra vida, el consejo que nos da el sabio Salomón. Pero es algo importante para ti y para mí. Recuerda a tu Salvador, recuerda a tu Señor, recuerda al Padre Celestial, recuerda que está el Espíritu Santo en tu corazón día a día. Que no se nos olvide, que no dejemos que el afán, la desesperación, la ansiedad, las preocupaciones y los anhelos que tenemos por salir en la vida y los planes, el futuro que tenemos en la vida, que ni siquiera sabemos si se van a dar, nos desvíen y nos quiten la mirada de nuestro Creador. Antes de que vengan los días malos, antes que me enferme, antes que no tenga fuerza, antes que no tenga capacidad, antes de que en lugar de que yo dé, me tengan que servir, me tengan que ayudar, me tengan que cargar, me tengan que mover. Porque vemos aquí del versículo número 2 hasta el versículo número 6, Salomón en una forma metafórica empieza a describir lo que es la vida. Empieza a describir cuáles son esos años malos, esos días malos. Empieza a describir de una manera cómo nuestra vida se va transformando, cómo llega el momento que nuestro cuerpo va cambiando, se va transformando en todos los aspectos. No todos y cada uno de nosotros somos totalmente diferentes. Hay gente que llegan 70, 80, 90 años y llegan lúcidos, llegan con fuerza, llegan con sus capacidades. Hay otros que a los 60 ya no pueden. Entonces, pero en forma generalizada, Salomón aquí nos va hablando de lo que sucede al ser humano conforme van llegando los años. Por eso les dice, antes de que vengan los días malos, en los años en los cuales digas, ya no tengo contentamiento. ¿Por qué? Porque ya es historia mis mejores años y ahora ya estoy viendo cuándo va a ser mis últimos días. Entonces Salomón utiliza todo esto para hablarnos y menciona, por ejemplo, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Nos está describiendo nuestra condición física, nos está hablando de nuestro desgaste mental, nos está hablando que ya no va a ser igual cuando vengan los días malos en mi vejez. La memoria la voy a ir perdiendo, va a ir cambiando en forma generalizada. No estamos hablando el 100% de la gente, porque repetimos, hay gente que llega a la vejez completamente lúcidos y fuertes físicamente hablando, pero en forma generalizada nos habla de eso en esta metáfora, en el versículo 2 al versículo 6, en el 5 dice, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito. Nos está hablando de toda esa transformación, nos está hablando cuando vamos a perder la dentadura. Obviamente en aquel tiempo no había los recursos, ni el conocimiento, ni las investigaciones que hoy en día tenemos. Hoy en día pierdes los dientes, te ponen un implante, te ponen unas placas y se acabó. Tienes problemas de la vista, te ponen lentes y mejora. Tienes problemas del oído y te ponen un aparato auditivo y empiezas a oír mejor. Ahora vas al terapista, vas al doctor, vas al quiropráctico y vas a una gran cantidad de cosas que te van a estar ayudando, el masaje y en fin, qué sé yo. Pero en el momento que está hablando, está describiendo lo que es nuestra vida. Y con todo y eso y con todas las oportunidades y facilidades que tenemos, reconocemos que han llegado los días malos. Cuando tenemos problemas para recordar, cuando el desgaste físico, cuando nuestro cuerpo ya no resiste, cuando teníamos 20 años y hacíamos deporte y jugábamos deporte fuerte, físico, y ya no es lo mismo ahora, cuando la dentadura la empezamos a perder, cuando ya no vemos bien, cuando tenemos problemas para dormir que nos cuesta y solamente dormimos 4 o 5 horas, cuando ya no oímos, cuando pierdes el apetito, dice aquí en los versículos, por eso te dice, acuérdate de tu Creador ahorita que puedes, antes que vengan los días malos.
Y continúa y dice en el versículo 5, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. A final de cuentas, después de toda esa transformación que mencionamos, después de todo ese desgaste, después cuando llegan los días malos, cuando llega la vejez, cuando te vas mermando física, mental, moral, espiritualmente, vas mermando, llegas al final, al polvo. Dice en el versículo 5, porque el hombre va a su morada eterna. Nos está hablando ya de la muerte. Acuérdate ahorita, antes de que llegue el último día, antes de que te vuelvas al polvo, antes de que te conviertas en polvo, acuérdate de tu Creador antes de que llegue ese momento. Y finalmente dice, porque vas a la morada eterna. Nos está hablando de nuestro último día. Nos está hablando de la muerte. Ahora es importante para nosotros pensar y saber y meditar a dónde vamos. Es importante para aquellos que nos escuchen responderse la pregunta, ¿a dónde voy el último día? Cuando sea mi último día en este lugar, en esta tierra, cuando llegue el día malo, cuando me convierta en el polvo, ¿a dónde va a ir mi espíritu? ¿A dónde va a ir mi alma? Dice a la morada eterna. Está hablando de eternidad, está hablando de casas. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, el Señor Jesucristo dice esto: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. La morada es una casa, así como tenemos nuestra casa terrenal, así como trabajamos y nos esforzamos y ahorramos y pagamos nuestra casa poco a poco y la amueblamos. Nos está hablando de lo mismo, una morada terrenal para nosotros, para el humano. Es importante nuestro hogar, no tanto el aspecto físico, pero sí lo que es el hogar, la familia, la paz, la tranquilidad que disfruto en el hogar con mi esposa, con mis hijos, con nuestros invitados, con nuestros familiares. Todos queremos llegar a casa y estar en casa. El edificio es importante, pero es más importante el hogar que nosotros formamos, la morada que tenemos en esta tierra. Y dice aquí Salomón, la morada eterna. Cuando ya llegue el momento de partir, que nos vamos a convertir en el polvo, ¿a dónde vamos a ir a vivir? Salomón en este libro, a través de las semanas, hemos estado viendo que menciona una y otra vez algo que menciona él y dice, debajo del sol. La vida que hacemos debajo del sol, el afán, la ansiedad, el investigar, el obtener, el divertirme, el obtener conocimiento, el tener dinero, el tener placer, el ser en la cultura, el alcanzar todas mis metas, todo lo que es debajo del sol, sin Dios. Sin Dios. Y al mencionar debajo del sol, obviamente nos dirige a entender que hay algo más allá del sol. Y aquí nos dice el Señor Jesucristo, no se turbe vuestro corazón. Si crees en Dios, tienes que creer también en Jesucristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. En la casa de Dios muchas moradas hay, la morada eterna. Y dice el Señor, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El Señor Jesucristo fue a preparar en el momento en que Él ascendió a los cielos. ¿Qué dice que fue a hacer? A preparar el lugar para nosotros. Ese lugar ya está listo. Esa morada eterna está listo en la presencia de Dios, a través de Jesucristo, a través de conocerlo a Él, a través de entregar nuestra vida a Él, porque Él mismo en este pasaje nos dice, yo soy el único camino, y sin mí nadie llega al Padre, a donde están esas moradas celestiales. Y eso es lo que el sabio Salomón nos va dirigiendo. Por eso te decía que las preguntas que se hacen aquí, ¿cuál es mi propósito? La respuesta es ¿quién? El Señor Jesucristo. Él es la respuesta. Él es el propósito, Él es la razón, Él es el significado de mi vida, Él es el que me va a dar la oportunidad de tener paz en mi corazón, de sentirme totalmente en tranquilidad y en paz con el Padre Celestial, y Él es el que tiene preparado un lugar para mí. No dice la religión, no dice mi líder, no dice mi teología, no dice mi creencia, dice Él. Él ha ido a preparar un lugar, la morada eterna. Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Está listo.
Se fue y ya lo preparó. Y si me fuere y os prepare y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El mismo lugar donde Él está. Va a venir y nos va a tomar en su momento, nos va a llevar para estar en esa morada eterna. Ahorita vamos a ver más adelante lo que dice. ¿Cómo es que voy a llegar a ese lugar? Pero todo esto en la primera porción de este capítulo 12 nos está hablando de ese. Acuérdate de tu Creador en el tiempo en que todavía puedes darle algo a Dios antes que vengan los días malos y después ya no puedas hacer absolutamente nada. Ya lo mencionamos, todo esto, el desgaste, la transformación física y mental y moral que vamos a sufrir con el transcurso de los años y al terminar nuestros días. Cuando tenemos ese temor, todo esto nos habla no solamente de la transformación, pero la gente cuando ya llegamos, cuando van llegando a los últimos días, empieza a sentirse ese temor, porque sabemos que ya son mis últimos días en este mundo. Por eso, y la pregunta es, ¿a dónde voy? ¿Qué es lo que va a pasar? Nos queremos aferrar a lo terrenal, nos queremos aferrar a lo material. No me quiero ir. El Señor tiene preparado morada. Cuando está el Señor en nuestro corazón, sabemos a dónde vamos. Él lo dijo, Juan 14. Yo me voy y voy a prepararte un lugar y voy a regresar y te voy a llevar. A donde yo estoy, tú vas a estar conmigo. ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo le dijo a uno de los ladrones en la cruz, cuando estaban sobre la cruz? De cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿Dónde? En el paraíso. Ahí va a estar el Señor, ahí está el Señor. Donde quiera que el paraíso se encuentre, obviamente es más allá del sol, no es debajo del sol, ahí nos va a llevar. Ahí tiene preparada esa morada eterna para nosotros y ahí nos va a llevar. Cuando llegue nuestro último día. Versículo 9 dice así: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo e hizo escuchar, e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Se dice que llegó a escribir cerca de 3,000 proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Primeramente dice, el sabio, el Salomón, nos dirigió para que enseñó sabiduría al pueblo, los hizo escuchar, les hizo escudriñar la palabra de Dios para poder tener esa sabiduría que viene de lo alto. Eso es lo que enseñó él. Enseñó sabiduría, enseñó a escudriñar, enseñó a escuchar la importancia del conocimiento de nuestra fe, la importancia de escudriñar la palabra de Dios, escudriñar las escrituras, decía el Señor Jesucristo. La sabiduría está aquí, en este libro sagrado. Y eso es lo que él dirige, el sabio Salomón. Cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó que sabiduría. Escudriñar y escuchar la sabiduría de Dios que proviene de Dios, y esa sabiduría proviene a través de su palabra. Y los hizo al pueblo a que escucháramos. Importante para ti y para mí. Surgen siempre las preguntas acerca de las religiones, acerca de que yo soy de esta religión y tú eres aquella, y este es escudriña, investiga, hazte las preguntas correctas, hazte las preguntas concretas, pero necesitas escuchar lo que Dios dice, necesitas escudriñar la palabra de Dios, saber qué es lo que te dice. Haz las preguntas. Esto es lo que yo creo, ¿qué es lo que Dios dice? Esto es lo que yo siento, ¿qué es lo que Dios siente? Esto es lo que yo pienso, ¿qué es lo que Dios piensa? Esto es lo que me enseñaron, ¿qué es lo que Dios me enseña en su palabra? Y eso es lo que hizo el predicador con su sabiduría. Dio al pueblo a escuchar y a escudriñar sabiduría. Y nosotros nos conformamos, la mayoría de la gente se ha conformado. Así crecí, así nací, así crecí. Mi papá fue, mi abuelito fue, mi tatarabuelo fue, y así voy a ser. Y no les importa escuchar, no les importa aprender. Así es, se le llama religión. Se le llama costumbre. Hay pueblos, hay naciones. Ahí naciste y tienes que ser de esa religión. Y si no eres, te mueres en algunas de ellas. Eso los hizo. Y procuró el predicador hallar palabras agradables
y escribir rectamente, ¿qué? Palabras de verdad. Hasta eso que el predicador buscó las palabras más que agradables o bonitas, palabras entendibles. Hay cosas que son un poco difíciles de entender y de comprender, muchas de ellas en el Antiguo Testamento, las parábolas que el Señor Jesucristo utilizó. Pero por eso escudriñamos, por eso oímos, pero lo que sí comprendemos, entendemos y aceptamos, que son palabras de verdad, que es una palabra verdadera. Mi palabra es verdad, dice la Escritura, el Señor Jesucristo. Él mismo lo dijo. ¿Quién dijo que era la verdad? El Señor Jesucristo. Nos preguntamos por ahí, ¿quién tiene la verdad? No todos podemos tener la verdad. ¿Será el hinduismo? ¿Será el judaísmo? ¿Será el islamismo? ¿Quién tiene la verdad? ¿Qué religión tiene la verdad? Una tiene que tener la verdad, entonces la otra no tiene la verdad. Pero no existe aquello de que todos tenemos la verdad, de que todos nos tomamos las manos y todos cantamos juntos y todos vamos al mismo lugar. Por eso dice, escudriña, pregunta, escucha la voz de Dios, a ver si Dios comparte la misma idea. Cuando Él dice, yo soy el camino, y el Señor Jesucristo lo dijo, yo soy la verdad. Nunca nadie, ningún otro líder alrededor de la historia, a través de la historia de la humanidad, ha dicho lo mismo que el Señor Jesucristo. Yo soy el único camino, yo soy la única verdad y yo soy la vida. Y nadie va a llegar a Dios si no es por mí. Nadie lo ha dicho, solo Él. Alguien tiene que tener la verdad. Y el sabio Salomón dice, procuró el predicador hallar palabras agradables a tu oído, a tu corazón, y escribir rectamente, es decir, de una manera honesta, escribir la palabra de verdad. El Señor lo dijo, Él es la verdad. El Señor lo dijo, mi palabra es verdad. La Escritura dice, el Espíritu de verdad. Cuando el Señor se fue, vino el Espíritu de verdad, el cual sería el encargado de guiarnos ¿a dónde? A la verdad, al conocimiento del Señor Jesucristo, a recordarnos todo lo que Él habló y todo lo que nos enseñó. De esto está hablando el sabio Salomón. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son los de los maestros de la congregación dadas por un pastor. Es decir, necesitamos el guía. Asisto a la iglesia, escucho mis mensajes. Necesitamos nuestro líder, nuestros pastores. Agradecemos a Dios por aquellas personas, maestros, pastores, que nos han enseñado, que son más inteligentes, más capaces de poder entender, han estudiado y comprendido la palabra de Dios mejor y nos la enseñan. Es importante tener nuestro líder, es importante tener nuestra guía, pero a final de cuentas, nuestro pastor es ¿quién? Señor Jesucristo. A eso nos está guiando, dadas por un pastor. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor. Y mis ovejas oyen y conocen mi voz y yo las conozco a ellas. Entonces es importante saber si estamos en el redil y conocemos la voz de el pastor de los pastores, que es el Señor Jesucristo. Nuevamente, la Escritura en el Antiguo Testamento nos dirige al Nuevo Testamento. La verdad, el Señor Jesucristo. El pastor, el Señor Jesucristo. La sabiduría, el Señor Jesucristo. Palabras agradables, Señor Jesucristo. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado, no hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Nos podemos pasar estudiando y estudiando y estudiando. Puedes entrar a las bibliotecas, puedes comprar libros y libros y libros. Esos libros, hace poco un compañero me pedía la temporada para trabajar es larga y me decía, yo présteme unos libros, quiero leer, no pasar tanto tiempo en mi teléfono, en Facebook y llenar mi mente de cosas, quiero leer. Y le expliqué los tipos de libros que tengo y yo le pregunté, ¿qué es lo que quieres? No, pues quiero libros de esos de motivación personal. De esos de motivación quiero yo. No, yo tengo libros cristianos, eso es lo que te va a motivar, eso es lo que te va a enseñar, eso es lo que va a abrir tu espíritu, tu corazón, tu mente. Si los quieres, ahí están y se los llevé para que pueda estudiar algo que él pueda entender y que le hable a su corazón, porque nos podemos pasar estudiando la motivación, este filósofo, este escritor, esta escritora, este libro por aquí, este libro por allá, y lleno mi biblioteca y tanto libro, y no voy a encontrar la respuesta. No voy a encontrar la respuesta al siguiente
significado de mi vida en este mundo. Y vas a escuchar a Oprah y vas a escuchar a los líderes de la televisión y a los líderes allá que salen en YouTube y que salen en Facebook dándote historias y dándote consejo y dándote enseñanza filosófica y del bienestar de tu familia, de tu mente, de tu cuerpo. Nunca te darán la respuesta que Dios te puede dar. Nunca te darán la respuesta cuál es el significado por lo que estás en este mundo, porque tu Creador te plantó en este mundo. Y dice él aquí, no hay razón, vas a estudiar mucho. El fin, en el versículo 13, por mucho que estudies, nunca encontrarás. Este es el final que dice Salomón, al final de todo su discurso, de toda su predicación, de toda su enseñanza, llega a esta conclusión y nos dice, el fin de todo el discurso es este, teme a Dios. La respuesta no son todos esos libros para encontrar el significado. La respuesta es este versículo 13 y dice, el fin de todo, después de probar, después del conocimiento, de la sabiduría, del dinero, de todas las mujeres, de todas mis propiedades, de toda la fama que tuve, de que no negué nada a mi corazón, de que fui el más famoso y más poderoso en mi época, llego a esta conclusión. El fin de todo discurso oído es este, teme a Dios. Imagínate, este hombre tan sabio y después de tanta investigación llegó a una conclusión. Lo único que le iba a dar satisfacción, lo único que le iba a dar respuesta, lo único que le iba a dar significado a su vida era el temor a Dios. El temor a Dios y guardar sus mandamientos. Ese es el final. Eso es lo más importante en este libro. Esto es lo más importante en la palabra de Dios. Esto es lo más importante para nosotros como hijos de Dios. El temor a Dios y seguir sus mandamientos. Esto equivale a mis relaciones. La forma de que yo temo a Dios y sigo sus mandamientos va a ser igual a la forma en que voy a tratar a mi familia, en que voy a tratar al prójimo, en que me voy a conducir como ciudadano, en el que me voy a conducir como persona. Es muy diferente lo que yo digo a lo que yo hago. Es muy diferente. Esta es la conclusión y dice porque esto es el todo del hombre. Esto es el todo. Es el todo y es la respuesta a la pregunta principal que entendemos. Para llegar allá a esa morada que está más allá del sol, mi temor a Dios, seguir sus mandamientos, obedecerlo. Ya lo hablamos cuando estudiamos el libro de Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Hablamos que significa no miedo, aunque deberíamos de temblar ante la grandeza, el poder, porque Dios es fuego consumidor. Pero hablamos acerca de ese temor, el respeto, la sumisión a su autoridad, la obediencia a su autoridad, reconocerlo como el Señor de nuestra vida, cómo vivimos, no lo que decimos. Guardar sus mandamientos no es el temor a la religión, no es el temor al pensamiento, a las ideas, a las filosofías, a las teologías, a mis sentimientos, a mis costumbres. El temor a Dios, dice. Es el final, eso es todo, ese es el todo de tu vida, eso es lo que te va a llenar, eso es lo que te va a satisfacer, eso es lo que te va a dar paz, eso es lo que nos va a dar la respuesta. El temor a Dios, seguir sus mandamientos. Ahí termina, esa es la conclusión del libro, es el mejor consejo para nosotros. Teme a Dios, acuérdate de tu Creador y témele. Ten temor de Él y sigue sus mandamientos para poder llegar a esas moradas celestiales, para que Él venga y me lleve a donde yo voy a vivir. Claramente inicia capítulo 12, acuérdate de tu Creador y termina, teme a Dios, la misma persona. No habla de religión, no habla de tu sentimiento, de tu pensamiento. Habla única y exclusivamente de Dios. Y la respuesta es en el Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo dijo, yo y el Padre, uno somos. Esta es la vida eterna, dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios mío, y que conozcan a Jesucristo, al que tú enviaste. Esa es la vida eterna, temor a Dios, seguir sus mandamientos. Eso es el todo, no hay nada, porque esto es el todo del hombre, no hay nada más importante que esto para el hombre, para la humanidad. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y debes de saber esto, que al final de tus días vas a enfrentar el juicio. Al final de tus días Dios te va a juzgar. Dios te va a juzgar y vas a ver si viviste una vida temerosa de Él, si seguiste y guardaste sus mandamientos, o temiste la religión, o seguiste la religión, o seguiste costumbres, o tradiciones, o líderes, o filosofías, o pensamientos, o sentimientos. ¿Qué fue lo que seguiste? Al final de cuentas, claramente el sabio Salomón te dice, habrá un juicio.
Habrá un juicio. Tarde o temprano Dios va a hacer juicio. Vivimos en un mundo de tanta maldad hoy en día, tanto peligro y tanta maldad que encontramos. De todos aspectos. Tarde o temprano va a haber un juicio. Dios se va a encargar de traer un juicio final. Y al mismo tiempo va a escudriñar nuestro corazón y nos va a juzgar, y todo lo que está encubierto, todo lo que escondimos, todo lo que tratamos de encubrir en nuestras vidas, sea bueno, sea malo, todo eso lo va a traer a juicio. No hay nada oculto para Dios. Pero aquí termina el sabio Salomón. Después de todas estas semanas que hemos meditado en la palabra de Dios, después de todo lo que nos ha dicho que es la vida debajo del sol, e incluso nos aconseja y nos motiva: disfruta de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vanidad, disfruta, ten placer de las vacaciones, de los descansos que tienes, ten placer de todo lo que es sano para disfrutar en nuestra vida. No iba en contra de eso, lo hablamos y lo mencionamos, pero al final de cuentas dice: lo más importante que tú puedes hacer y que tú puedes encontrar, y que es el todo para el hombre como género, el hombre como humanidad. Teme a Dios, guarda sus mandamientos. No hay nada más importante al terminar el libro. Llévate eso en tu corazón. Si hay algo que necesitemos recordar de todo este libro, cuando tú medites y te preguntes de qué me habla el libro de Eclesiastés, hay muchísimas cosas que hemos visto a través de todas estas semanas, pero si hay algo que tú debes de recordar del libro de Eclesiastés, cuando tú medites, cuando tú lo leas, cuando alguien te pregunte de qué habla el libro de Eclesiastés, les puedes decir dos cosas. Número uno, me dice que debo de temer a Dios y guardar. Número dos, guardar sus mandamientos, porque eso es el todo de mi vida. De eso te habla. Al final, esa fue la conclusión. Y al final esperamos que eso sea importante para ti, sea importante para mí, y que lo vivamos, que lo apliquemos en nuestras vidas. Dios, el Señor Jesucristo, morada eterna. Acuérdate de tu Creador, teme a Dios, sigue sus mandamientos. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la bendición que nos has dado de poder estudiar parte de este libro. Y Dios mío, te damos gracias por la enseñanza, te damos gracias por el consejo del sabio Salomón, y llegar a esta conclusión que lo más importante en nuestra vida, el todo de nuestra vida, es sentir temor de ti, Dios mío. Lo más importante. Y guardar tus mandamientos. Eso nos va a hacer conducirnos correctamente en todas las áreas, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la escuela, en la iglesia, en la sociedad, donde quiera que nos movamos. Si tenemos temor y guardamos tus mandamientos, vamos a ser un testimonio vivo, vamos a ser luz en este mundo en tinieblas, vamos a ser los líderes y los guías para las personas que vengan al conocimiento de tu palabra, pero inicia con nosotros, y eso es el todo de mi vida. Esa es la respuesta. ¿Cuál es el significado por el que yo vivo, Dios mío? Para sentir temor y seguir tus mandamientos. Para eso nos pusiste en este mundo, para conocerte a ti y tener una relación personal contigo, para que algún día estemos viviendo en las moradas celestiales más allá del sol. Bendición para todos los que nos escuchan. Derrama tus bendiciones, tu protección, pero sobre todo te pido, toca corazones, habla mentes, para que volvamos nuevamente a ti, a sentir ese temor y a seguir tus mandamientos, porque eso es todo en nuestra vida. Habla, Espíritu Santo, tú eres el único capaz de convencer. En tu nombre oramos, Jesús, y damos gracias. Amén y amén. Muchísimas gracias. Les agradecemos que nos hayan acompañado todas estas semanas. Que Dios les bendiga, y en los siguientes días les vamos a comunicar cuál es el plan para los siguientes miércoles. Pero mientras tanto, muchas gracias. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Bendiciones para todos.